Bueno, me presento, mi nombre es José Orellana. Como pueden ver, bueno, en el grupo de WhatsApp también pudieron notar que también me presenté. Ya yo voy a ser el relator del curso de asistente de recursos humanos, ya que, bueno, contempla 12 clases y varios contenidos que ustedes ya deben saberlo, ¿cierto? Están en el aula virtual. También les voy a explicar básicamente cómo funciona el aula. Ya les voy a dar una breve descripción donde yo subo el material de estudio, donde también se suben las presentaciones que vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? Y todos los contenidos que vamos a ir abordando. Súper importante, vamos a tener aproximadamente entre 4 a 5 evaluaciones, ¿ya? Obviamente todas las evaluaciones van a estar sujetas a los contenidos que vamos a ir revisando, ¿ya? Vamos a hacer casos prácticos y también vamos a hacer pruebas, en este caso, de selección múltiple y desarrollo verdadero y falso, ¿ya? Todo lo vamos a ir abordando, obviamente, en la medida que vamos avanzando con los contenidos, ¿ya? Y bueno, para los que se vienen integrando, me vuelvo a presentar, como les digo, mi nombre es José Orellana, ¿ya? Yo soy ingeniero en recursos humanos, ya tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el área, ya soy titulado del DUOC, ¿ya? José, una consulta. Sí, ¿El material dígame. que va a quedar en el aula para ir repasando? Sí, todo el material, bueno, a ver, yo siempre, previo a la clase de chicas, siempre les voy a subir material de apoyo, ya que es un material para que ustedes puedan leer previo a la clase, para que más o menos entiendan los conceptos que vamos a abordar, ¿ya? Esa es una cosa. Y en este caso, la presentación que yo les muestro en el transcurso y que vamos avanzando en la clase, al terminar la clase, al concluir, yo la subo al aula virtual también para que la puedan revisar y también al día siguiente van a tener la clase grabada si hay algún concepto que quieran repasar, ¿ya? Ya, chicas, vamos a avanzar con esto entonces. Bueno, el curso al que ustedes se inscribieron ahora es de asistente de recursos humanos, ¿ya? Bueno, el relator que obviamente aparece en la presentación soy yo, que ese es mi nombre, José Orellana, ¿ya? Y también ahí están mis pergaminos, ¿ya? Conceptualmente, nosotros lo que vamos a revisar es lo que es la estructura organizacional, que es DCIPC. Bueno, que se entienda que DCIPC no obedece netamente en recursos humanos a conceptos políticos, ya esto son unas siglas que se usan para descriptor de cargo y perfil de competencias, que son herramientas de gestión que se ocupan hoy día para el reclutamiento y selección, ¿ya? Vamos también a tocar de manera conceptual las etapas del proceso de selección, ¿ya? El análisis curricular, la selección por competencia, qué es lo que es seleccionar por competencias, tipos de pruebas psicolaborales, que habitualmente en el mercado actual, bueno, se ocupan mucho de los test psicolaborales. Yo creo que si ustedes han buscado trabajo o se han inserto en el mercado laboral chileno, se han dado cuenta que habitualmente hoy día te hacen el hombre bajo la lluvia, ¿cierto? Estos test también de las manchas, que es el Rocha, ¿cierto? También, y tenemos también el de los colores, ¿ya? Que habitualmente son los que más se ocupan para efectos laborales, ¿ya? Vamos también a hablar de los tipos de pruebas psicolaborales que existen, ya el reclutamiento interno, externo y mixto, ya porque hay 3 sistemas de reclutamiento que se usan hoy día en Chile, son como, digamos, los más preponderantes, ya, el interno, el externo y el mixto. Lo que es una carrera corporativa, lo que es una evaluación de desempeño y lo que es la inducción específica y corporativa, ¿ya? Conceptos que a lo mejor estén un poco alejados del término administrativo de lo que ustedes entienden, ¿ya? Pero como les digo, o sea, es súper importante que en la medida que vamos avanzando, también seamos capaces de y dudas para que así podamos abordarlo de buena manera, ¿ya? Les reitero, no se queden con las dudas, si quieren parar la clase y quieren que les expliquen un concepto como corresponde, para eso estamos, ¿ya? Eso es lo principal. Bueno, vamos a partir primero describiendo lo que es ser un asistente de recursos humanos, ¿ya? Funcionalmente, ¿qué haría en términos operativos un asistente de recursos humanos? Que finalmente es lo que engloba el curso que hoy día ustedes están ejecutando, ¿ya? En términos generales, podemos decir que el asistente de recursos humanos es la persona que se encarga de proporcionar asistencia al analista o al encargado de procesos de recursos humanos para el óptimo cumplimiento de actividades que pueden ser tanto estratégicas como administrativas, ¿ya? Yo me atrevería a decir que en términos generales el asistente de recursos humanos cumple una función sumamente operativa, ¿ya? Si bien es cierto, el analista es el que genera el análisis, ¿cierto?, en base a todos los procesos que se puedan generar dentro del área, el asistente de recursos humanos es el que genera toda la parte operativa, ¿ya? El orden de documentación, ¿cierto? La atención al cliente interno, ¿ya? Los procesos externos también que se generan dentro del departamento, ¿cierto? La gestión de licencias médicas, eh, el mismo orden de pago de cotizaciones previsionales,
hay un sinfín de cosas que engloban en lo que es el asistente de recursos humanos, que hoy día, bueno, digamos que el asistente de recursos humanos, yo me atrevería a decir que dentro del área es funcionalmente el más versátil, ¿ya? Finalmente el analista solo se preocupa de hacer análisis, ¿ya? Analizar planillas, ¿cierto? Y generar indicadores de gestión. Pero en este caso el asistente de recursos humanos es como el trabajador más completo que está en el área, ¿ya? Porque si bien es cierto, maneja operativamente más documentación que el analista, ¿ya? Pero interactúa con todas las subáreas que se generan en el recurso humano. Reclutamiento y selección, ¿cierto? Remuneraciones, capacitación, planificación, reclutamiento y selección, se lo reitero porque es un área sumamente importante y que requiere bastante apoyo, sobre todo en las diversas áreas que puedan requerir, en este caso, contrataciones y todo lo que implica, obviamente, el aumento laboral de la mano de obra, ¿ya? Avanzamos. Las tareas habituales de un asistente de recursos humanos son operativas, son asistidas, obviamente, porque siempre tienen que asistir, en este caso, a los analistas, ¿ya? En todo lo que se les requiera, y cooperativas, porque finalmente el asistente de recursos humanos, chicos, es el amigo de todos, ¿ya? El que le ayuda a todo el mundo. Por eso es tan versátil también, ¿ya? Y por eso maneja el global de la operación general del recurso humano, ¿ya? Lo que es una estructura organizacional. Aquí me voy a detener un poco porque en términos generales, si ustedes no manejan bien el recurso humano o todos se inscribieron al curso para poder manejar la estructura general de lo que es ser un asistente de recursos humanos, todos yo creo que tienen que manejar más o menos en términos conceptuales lo que es una estructura organizacional, ¿cierto? O sea, yo les muestro un mapa conceptual en donde les explico que una estructura organizacional es una empresa, ¿cierto? Que engloba interacción, obviamente, y se divide en subdepartamentos, ¿ya? Entonces, la estructura organizacional es lo que nosotros llamamos el esqueleto de la compañía, ¿ya? Entonces, la estructura lo que nos genera es, obviamente, organización, ¿ya? Interrelación, obviamente la interrelación está abocada a todos los departamentos, si bien es cierto, en una empresa uno subdivide todas las áreas, ¿cierto? Tenemos recursos humanos, tenemos finanzas, ¿cierto? Tenemos logística, podemos tener, no sé, bodega central o central de distribución, ¿cierto? Y todas estas áreas están interrelacionadas, ¿ya? En rigor, toda la operación administrativa converge en este caso en el funcionamiento general de la compañía, ¿ya? Por eso es tan importante a nivel empresarial tener una estructura organizacional. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, la estructura organizacional en sí es el organigrama de la empresa. Bueno, en mi país le decimos así, por eso no. Claro, sí, bueno, nosotros acá en Chile la estructura organizacional es la gestión que genera el proceso completo de la administración, ¿ya? Lo que es el organigrama, en Chile se le llama organigrama, ¿ya? Mm, Claro, que el organigrama lo que hace en el fondo es describir, obviamente, la funcionalidad que tiene la gestión del movimiento empresarial, ¿ya? Yo a través del organigrama lo que hago es dividir, obviamente, con nombre y apellido todas las áreas y todas las jefaturas que tienen esa área, cómo se rigen y también jerárquicamente claro, cuáles son las dependencias, ¿ya? Porque ya, finalmente la estructura organizacional en términos generales lo que me arroja el funcionamiento general de la organización, pero el organigrama puntualmente lo que me arroja es la dependencia de cada uno de los departamentos. Es como yo les decía, nosotros en una estructura podemos tener, no sé, tenemos administración y finanzas, tenemos recursos humanos, ¿cierto? Tenemos operaciones, que puede ser logística, ¿cierto? Tenemos marketing también, y podemos tener un sinfín en realidad de departamentos, ¿ya? Y en la estructura del organigrama nos permite ver cuál depende de quién y cuáles son las jefaturas de quién. Habitualmente todas las gerencias dependen del gerente general, ¿ya? Y las sí, mismas gerencias tienen subgerencias, o bien sugerencia, exacto, las mismas subgerencias también tienen jefes de departamento, jefes de área o encargados, ¿ya? ya, Acá nosotros, por lo general, lo que es el organigrama es parte de una estructura, pero no es la estructura organizacional en general. ya, Pero muy ok, buen aporte. Gracias, María. gracias. Bueno, les reitero, chicas, que si tienen dudas, es importante, como lo hizo aquí la compañera, obviamente hagan las preguntas, ¿cierto? Y podamos abordar los temas con mayor profundidad, ¿ya? Si algo se les genera duda o algún concepto que no entiendan, por favor, ustedes me comentan, paramos, nos detenemos y lo analizamos, ¿ya? De eso se trata, para que vamos entendiendo todos los conceptos que tenemos que trabajar. Bueno, seguimos.
Lo que es estructura organizacional, sabemos que la empresa lo que engloba todos los procesos, tenemos organización, ¿cierto? Porque obviamente hay que planificar, ya las empresas siempre tienen una planificación, la interrelación, ¿cierto? La interrelación es importante porque todos los departamentos, ¿cierto? En algún proceso, ¿ya? Habitualmente recursos humanos siempre se entrelaza con finanzas, ¿cierto? Porque nosotros pagamos, obviamente, y finanzas, obviamente, es la que nos suelta el dinero para poder pagar. Así que tenemos una interrelación ahí, ¿cierto? El flujo de información también es importante, ¿cierto? Porque finalmente todas las empresas hay mucho tráfico de información, ¿cierto? O el flujo de información y obviamente tiene que fluir para que todos los procesos sean abordados de manera exitosa. Y lo más importante, que es más o menos a lo que apuntaba, que es una arista de lo que es la estructura organizacional, es el organigrama, que también puede estar, o obedece netamente al concepto de departamento o divisiones de los departamentos, ¿ya? Que finalmente dentro de la estructura también es súper importante subdividir los departamentos y analizar las dependencias de cada uno de los departamentos, ¿ya? Jerárquicamente siempre es bueno manejar esa información. ¿Cómo se organiza una compañía? Bueno, aquí tenemos un breve organigrama, ¿ya? Que finalmente, habitualmente en Chile, así se manejan las organizaciones siempre. Siempre tienen un gerente general, ¿cierto? Una gerencia de administración y finanzas, una gerencia de recursos humanos. Bueno, hay empresas más pequeñas, chicas, que no tienen gerencia de recursos humanos. Habitualmente, la subgerencia de recursos humanos depende directamente de la gerencia de administración y finanzas. Pero todo esto depende de la estructura organizacional. Acá en Chile, la estructura organizacional que tiene cualquier empresa o que puede tener una empresa no se rige por un parámetro impuesto, en este caso, por, no sé, por la administración del Estado ni nada. O sea, cada empresa decide cómo quiere operar, ¿ya? Y en base a eso, cada empresa también decide cómo organizarse, en este caso, de manera administrativa, como más le acomode, ¿ya? Pero habitualmente este es como digamos, este es como el esquema que usan habitualmente las compañías. Siempre, obviamente, la cabeza del gerente general, obviamente estamos hablando también de empresas, empresas del sector privado, ¿ya? Tenemos la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de recursos humanos, la de marketing y la de gerencia de operaciones. Yo destaqué estas cuatro gerencias porque finalmente son las más preponderantes. No digo que las otras gerencias no sean importantes, pero por lo general habitualmente estas son las gerencias más preponderantes hoy día, ¿cierto? Sobre todo la de recursos humanos porque cada vez se está posicionando más en el mercado, ¿ya? Y de estas mismas gerencias obviamente se desprenden los demás cargos que a lo mejor ustedes ya conocen, que obviamente son sectores importantes también dentro de la compañía, que obedecen más a lo operativo, ya porque obviamente las gerencias son más de gestión, ¿cierto? De indicar, ellos obedecen más a los números, ellos funcionan en base a los resultados, ¿cierto? A los objetivos, y lo que deriva un poco de las labores de estas gerencias siempre son más operativas, como la contabilidad, finanzas, contraloría. Ya en la gerencia de recursos humanos habitualmente tenemos el sector de remuneración, el reglamento y selección y desarrollo organizacional, que es como el área que ha tomado más fuerza en este último tiempo, es lo que les explicaba, ya en donde se engloba obviamente el desarrollo, en donde se potencia el talento humano hoy día. ¿Ya? Tenemos la gerencia de marketing, obviamente, en donde están los diseñadores, los bichos, hay un sinfín de cargos más que también existen y que se desprenden dentro de la gerencia del marketing. Y tenemos la gerencia de operaciones, en donde está la logística y la distribución. ¿Ya? Obviamente las empresas que están insertas ya en el mercado, digamos, más manufacturero, no sé, agropecuario, ya tienen gerencias de operaciones un poco más potentes. ¿Ya? Hay empresas que son más hay otro tipo de empresas que ya están en el sector de los servicios, que por ahí la logística que tienen es como bastante pequeña y no es tan preponderante como en estas, ¿ya? Pero más o menos esta es una estructura, ya una estructura general que se podría aplicar, digamos que se podría replicar en cualquier empresa que esté iniciando o que ya esté un poco más posicionada en el mercado. Ahora vamos a hablar de lo que es la DC y el PC, ¿ya? Que es una arista sumamente importante que vamos a tocar y que está ligada al desarrollo organizacional, pero puntualmente al reclutamiento y selección, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es un descriptor de cargo y un perfil de competencias. Acá es súper importante que pongan atención, obviamente, y al momento de analizar esta lámina que estamos viendo, también quiero que obviamente conversemos un poco en relación a esto, porque lo más probable es que ustedes manejen muy, muy pocos conceptos en base a esto, ¿ya? Porque esto es como bastante nuevo. Nuevo me refiero a que debe estar, bueno, debe haber tomado preponderancia en el mercado hace unos 5 o 7 años. Habitualmente no se manejaba mucho esto de los descriptores de cargo y los perfiles de competencia. Bueno, sí, digamos que en las empresas grandes se ha usado desde siempre, ¿ya? Pero hoy día está inserta en casi todas las compañías. De hecho, yo me atrevería a decir que todos los procesos de selección, ya sean para el cargo que sea operativo, sea de gestión,
sea de mayor relevancia, siempre está sujeta a un descriptor de cargo y un perfil de competencia, ya que finalmente todos los cargos se conjugan en estas dos herramientas de gestión, ¿ya? Lo que primero que tenemos que analizar, ¿qué es un descriptor de cargo? ¿Ya? Un descriptor de cargo ya es un conjunto de tareas asociadas al cargo, ¿ya? Que definen las atribuciones, las funciones y condiciones de un cargo. ¿Qué hacer, cómo lo hace y por qué lo hace? ¿Ya? En resumidas cuentas, chicas, lo que es un descriptor de cargo es un conjunto de tareas asociadas a una función, nada más que eso, ¿ya? Finalmente, no sé, yo voy a contratar un asistente de recursos humanos, ¿ya? Para poder contratar un asistente de recursos humanos, tengo que saber cuáles son las tareas que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que describir cada una de las tareas que hace, ¿cierto? Ordena liquidaciones de sueldo, eh, recibe licencias médicas, ¿cierto? Genera las carpetas personales de los trabajadores, eh, procesa los créditos sociales, gestiona las cargas familiares, ¿cierto? Todas esas cosas, eso es un descriptor de cargo. Armar las tareas que un cargo tiene que ejecutar en su normal funcionamiento, ¿ya? Y después desembocamos en el PC, que es el perfil de competencias, ¿ya? El perfil de competencias es un conjunto de características de las personas que ejercen el cargo, ¿ya? Habilidades, técnicas, ¿cierto? Obviamente técnicas teóricas duras y blandas, ¿ya? También el comportamiento y la conjugación de actitudes y aptitudes, ¿ya? El descriptor de cargo me permite ver cuáles son las tareas de un cargo, ¿ya? Y el perfil de competencias me permite determinar cuáles son las habilidades que tiene que tener esa persona para poder ejecutar el cargo, ¿ya? Finalmente está una interrelacionada con el otro, ¿ya? Porque al momento de yo desprender todas las tareas que tiene que hacer el trabajador para ejecutar este cargo, de ahí yo tengo que desprender las competencias, ¿ya? Y cuando yo desprendo las competencias, obviamente salgo a buscar a la persona idónea para que obviamente ejecute las labores en este cargo. ¿Ya? Y ahí es donde tengo que determinar si el candidato en este caso tiene las habilidades, o habitualmente la palabra que se usa mucho, tiene las competencias para poder ejecutar el cargo al cual yo lo estoy contratando, ¿ya? Por eso es tan importante el DC y el PC, ¿ya? Ahora, me voy a detener un poco porque es importante que analicemos bien esto, ¿ya? Porque el descriptor de cargo y el perfil de competencia no todo el mundo lo maneja, ¿ya? Hay gente que a lo mejor no tenía idea que existían estas dos herramientas de gestión. Entonces quiero saber si ustedes conocen descriptores de cargo, saben lo que es un perfil de competencia, si saben que hay un diccionario de competencias también en donde ya está como todo estructurado el tema, ya están estructuradas por cargo. Para mí es importante saber si efectivamente ustedes saben algo de esto, ¿ya? Para saber cómo lo podemos abordar y si efectivamente se entienden las dos diferencias, ¿ya? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Así que no sé si alguien me puede aportar algo, alguien me puede decir si efectivamente sabe lo que es un descriptor de cargo, si alguna vez se ha topado con esta información, sobre todo los que están insertos en el área de recursos humanos, que a lo mejor ya deben saber tal vez qué es lo que es un descriptor de cargo o un perfil de competencia. Hola, es Beatriz. Beatriz, cuénteme. Bueno, yo sí conozco lo que es un manual de cargos y el perfil de competencias o las funciones, ¿no? ¿Sí? Regularmente, o en el sitio donde lo conocí, no decía, no tenía ese título como tal, pero la función de cada cargo. Hoy aprendí, cuando ojeaba el material que usted envió por correo, ¿Ya? y que me llamó la atención porque hablaba de repente de las funciones que tiene que hacer un asistente de recursos humanos, y decía que en ese perfil de las competencias es el asistente de recursos humanos quien se encarga de filtrar, por ejemplo, una persona, si es que la van a contratar, el ejemplo que colocaban ahí de secretaria, de repente tiene las competencias para una empresa, pero para otra no, porque esas funciones las va a determinar la empresa. Eso. Efectivamente, claro. Muy buen aporte, Beatriz. Claro, eso más o menos, esa diferenciación se las puedo explicar. Puede ser que efectivamente una secretaria tenga las competencias para ejecutar sus labores en un cargo, ¿cierto? En esta compañía, pero tal vez las competencias que ella tiene no sean efectivas para otra compañía. Por ponerles un ejemplo, no sé, cuando uno tiene habilidades blandas desarrolladas y no sé, tiene empatía, ¿cierto? Empático, es capaz de ponerse en los zapatos del otro, claro, puede interactuar con gente, ¿cierto? Puede atender obviamente al cliente interno porque sabemos que lo va a hacer de buena manera, ¿cierto? Súper bien, pero hay perfiles que obviamente las competencias blandas no están muy desarrolladas, pero sí están desarrolladas las competencias técnicas,
¿ya? Si bien es cierto, puede que el trabajador no sea tan empático, pero finalmente en términos técnicos es sumamente ordenado y metódico. Entonces, si es metódico, claro, él, digamos que no es empático, tal vez no está para atender en este caso al cliente interno, pero sí efectivamente para generar los informes que se le piden mes a mes, ¿ya? Entonces, las competencias obviamente nos diferencian y obviamente esas mismas competencias son las que nos van posicionando dentro de las compañías, siempre y cuando las compañías tengan claramente sus perfiles definidos, ¿cierto? Y en base a eso tienen que ver si las competencias de los trabajadores se van ajustando a esos cargos o no, ¿ya? Por eso es tan importante saber cuáles son las tareas y desprender el perfil de esas tareas, ¿ya? Para saber si efectivamente las habilidades que tiene en este caso el candidato se ajustan obviamente a las que busca la organización. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar algo, que se haya entendido? Quiero saber si efectivamente se entendió la diferencia entre perfil y descriptor. Por acá, Sí. Adriana. ¿Sí? Adriana, Sí. cuénteme. Sí, yo recientemente tuve que colocar en una página de internet de estas de empleo, porque estábamos solicitando personal, pero en sí no sabía cómo describir el cargo. Tuve que preguntar, sí, tuve que colocar, no sé, punto por punto, y quería colocarlo así. Y no tenía una descripción del cargo muy, muy detallada, solamente personal que tenga ganas de trabajar, algo así prácticamente lo puse. Entonces, esto me está ayudando mucho. ¿Cuáles Claro, son sí. el conjunto de características y habilidades, sobre todo eso? Claro. Sí, a veces es difícil porque no estoy metida en el área. Entonces, Sí, colocar eso en internet y buscar personal a veces es complicado. sí, es complicado. Beatriz, ¿quiere decir algo? José, me surge una pregunta. Sí, dígame. El manual descriptivo de cargos, ya que quiero usar los términos para irme. Sí, sí, claro. Es importante que se vaya familiarizando con los conceptos. Sí. Conceptualmente es el diccionario de competencias el que usamos Ajá, el habitualmente. descriptor de cargos y el perfil de competencias, ¿quién lo Claro. elabora? Porque, por ejemplo, yo trabajé en una organización en Venezuela donde se contrató una empresa externa que hizo el manual de cargo y con su descripción. ¿Quién lo elabora? ¿Somos Sí. nosotros quienes hacemos esa función o esa? Mire, Beatriz, para responder a su pregunta, ¿quién lo hace? Obviamente, ¿quién lo hace? Lo puede hacer, obviamente, quien sepa hacerlo, ¿ya? Pero no basta con eso, porque habitualmente las organizaciones de repente externalizan estos servicios, ¿ya? Habitualmente hoy día esta es un área que está abarcada, yo diría que por un 90% por los psicólogos laborales, ¿ya? Que ellos son los encargados de hacer los levantamientos y los descriptores y los perfiles, ¿ya? Puede ser un servicio externalizado, o bien del mismo departamento lo puede ejecutar si obviamente tiene las personas capaces de poder hacerlo, que sepan usar esta herramienta. ¿Ya? Bueno, también yo les voy a compartir en este caso un diccionario de competencia que es de la Marta Ale. La Marta Ale es como una eminencia en el tema del reclutamiento y selección. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que esta escritora por lo menos ocupa en un 80% los psicólogos laborales ocupan el diccionario de competencias que tiene la Marta Ale, que es una escritora argentina. Ya también les voy a compartir ese libro, que también se lo voy a dejar en el aula virtual para que lo puedan revisar. Más o menos no para que lo analicen, ¿eh? Es un libro que es bastante complejo, ya tiene un diccionario, pero que abarca muchísimos conceptos. Pero lo pueden revisar y pueden ver tal vez en términos, digamos que en términos laborales reales, ¿cierto? Muchas competencias que se ajustan obviamente a las que ustedes mismos ejecutan en sus labores, ¿ya? Entonces, más o menos de ahí se van desprendiendo todo lo que tiene que ver con los perfiles de escritores. Ahora, respondiendo a la pregunta, la persona que está destinada a ser un descriptor de cargo y un perfil de competencia dentro del departamento lo puede hacer quien sepa hacerlo. Son herramientas que uno las aprende y las adquiere en el mismo transcurso que se va educando, ¿ya? Obviamente, yo me atrevería a decir que un ingeniero en recursos humanos sí podría hacer un levantamiento, ¿cierto? Y en ese levantamiento generar descriptores de cargo y perfiles de competencia, claro, se podrían conjugar las dos cosas. Obviamente habría que hacer un análisis de observación directa, tal vez entrevistas con los jefes directos, ¿cierto? Habría que hacer un análisis del puesto también, ya que son aristas sumamente importantes que también están dentro de la misma presentación que estamos revisando, ¿ya? Pero funcionalmente podría cualquier persona que sepa cómo ejecutarlo. Si digamos que usted trabaja en el departamento de recursos humanos y le piden que haga un levantamiento no sé, del perfil operativo de su empresa,
y usted siente capaz y siente que maneja la herramienta y que lo puede hacer efectivamente, usted puede decir, yo puedo hacer ese levantamiento, ningún problema. Y obviamente tiene que entregar los indicadores de gestión y todo como lo hizo, paso a paso, y estructurarlo como usted cree que en realidad su jefe puede validarlo en el camino. ¿Ya? Pero esto no lo puede hacer, no específicamente hay una carrera que se esté abocada a esto, sino que lo puede hacer quien sepa hacerlo. ¿Ya? Hoy día lo hacen mucho los psicólogos laborales, como les reitero, y también los ingenieros en recursos humanos, también algunos por ahí, los comerciales también manejan harto el tema del desarrollo, también lo pueden ejecutar ellos, pero son herramientas que se pueden adquirir. De hecho, dentro de los contenidos que nosotros vamos a tratar en este curso, yo me atrevería a decir que, bueno, ustedes van a tener que en algún momento, en un caso práctico que yo les voy a poner, van a tener que hacerme un descriptor de cargo y un perfil de competencia, entonces también lo van a poner en práctica, así que yo espero también que lo logren hacer de buena manera y sepan aplicar bien los conceptos que vamos a tratar, ¿ya? Chicas, ¿les queda claro más o menos lo que son los descriptores, los perfiles, el desarrollo, lo que es reclutamiento y selección, lo que hemos tratado hasta el momento, cuáles son las funciones operativas de un asistente administrativo? ¿Ya? La idea es que vamos revisando la presentación, chicos, y también, chicas, y vamos generando también preguntas en relación a esto, ¿ya? Porque la única forma de que nosotros vamos adquiriendo los conocimientos es que podamos interactuar, que podamos conversar y podamos hablar los conceptos que vamos tratando, ¿ya? Porque sería súper simple para mí ejecutar la presentación, dar los conceptos por aprobado y después generar una prueba y el que supo bien y el que no bien, pero no se trata de eso, se trata de que podamos interactuar y vamos analizando cada uno de los conceptos, ¿ya? ¿Dudas, consultas en relación a lo que estamos viendo? ¿Ninguna? José, la diferencia ¿Ninguna? entre lo que es una actitud y una aptitud. Que de repente eso como que se empieza a enredar. Sí, mira, esto lo que es una aptitud y una actitud es la misma diferenciación que tú haces entre ética y moral. Ya. No sé si se entiende. ¿Ya? Todo Sí, lo que es sí, ético, sí. obviamente engloba, ¿cierto? A las normativas, ¿cierto? Funcionales dentro de las labores que uno ejerce en un trabajo, ¿cierto? Y Claro. lo moral, obviamente, son obviamente las tendencias sociales que nos rigen, ¿cierto? Las ciertas doctrinas. Ya lo que Sí. es aptitud y actitud apuntan a lo mismo, ¿ya? Una tiene netamente que ver con las actitudes, ¿cierto? Que uno tiene, que son casi podríamos decir, las características intrínsecas que tiene el ser humano, ¿cierto? Y las actitudes, ¿cierto? Perdón, las aptitudes están ligadas netamente a cómo tú ejecutas tus labores, en este caso, al ejecutar tu cargo, ¿ya? Esa es la diferenciación que se genera entre esas dos. Ya, gracias. De nada. ¿Seguimos avanzando? ¿O generan duda, alguna duda, pregunta en relación a lo que acabamos de ver? Perfecto. ¿Cómo crear un descriptor de cargo y un perfil de competencias? Aquí estamos apuntando a lo que acaba de preguntar Beatriz. ¿Cómo podría yo crear un perfil de cargo o un perfil de competencias, perdón, y un descriptor de cargo? ¿Ya? Lo que es el descriptor de cargo, obviamente yo lo podría generar a través de una entrevista directa. ¿Qué puede ser una entrevista directa? Ir yo directamente a hablar con el jefe a cargo del puesto que nosotros estamos buscando y que él obviamente me dicte cuáles son las tareas que tiene que hacer esta persona, ¿cierto? También podría ser a través de la observación directa. La observación directa es, yo me siento, obviamente, no sé, si estoy buscando tal vez un asistente de recursos humanos, voy y me siento al lado del asistente que está actualmente trabajando y observo, no sé, lo voy a observar durante 1 hora, 2 horas, tal vez durante toda la jornada laboral, y empiezo a anotar, ¿cierto?, todas las tareas que él está ejecutando. Al momento, obviamente, de ir anotando todas las tareas que está ejecutando, yo puedo desprender a través de una observación directa qué es lo que hace efectivamente él en su cargo. También puedo desprenderlo a través de la entrevista directa, como le había hablado con el jefe directo, y el análisis del puesto, ¿ya? El análisis del puesto finalmente es lo que engloba lo que es la entrevista y la observación, ¿ya? Cuando yo tengo estas dos las puedo conjugar y obviamente hago un análisis del puesto. Listo. El puesto tiene esto, ¿cierto? Esto es lo que se hace, estas son las tareas descriptivas que tiene el puesto, y en base a eso yo puedo crear un descriptor de cargo, ¿cierto? Finalmente, chicas, el descriptor de cargo no es tan complejo porque solamente apunta a las tareas diarias que tiene que hacer un cargo, ¿ya? Y analizar qué es lo que se hace o cuáles son las tareas que se tiene que ejecutar dentro de un cargo, no deberías tener mayor complejidad más que obviamente analizar, preguntar y observar, ¿ya?
Son como los conceptos principales que ocupamos para generar un descriptor de cargo, ¿ya? Ahora, el perfil de competencias ya diría que tiene un poco más de análisis, ya porque obviamente hay que analizar las tareas, analizar los objetivos del cargo y el área de resultados, ¿cierto? Tengo que analizar las tareas porque finalmente él tiene que ejecutar todas las tareas que tiene que ejecutar, obviamente van a estar sujetas a unos objetivos, ¿cierto? Finalmente, no sé, o sea, el asistente de recursos humanos tiene que ordenar las liquidaciones de sueldo de manera alfabética, ¿cierto? Todos los meses, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que si nosotros tenemos una fiscalización, claro, nos van a pedir información y nosotros tener la información obviamente al alcance de todos y poder obviamente responder a lo que nos están requiriendo la entidad fiscalizadora en este caso, que puede ser la Dirección del Trabajo, la Ceremi o quién sabe quién, ¿ya? Ese es uno de los objetivos obviamente de análisis que tiene el perfil de competencia, ¿ya? Y el área de resultados es sumamente importante porque finalmente es lo que desemboca en el resultado final. El área de resultados es lo que me va a arrojar finalmente como competencias finales de lo que el cargo requiere, ¿cierto? Si yo, a ver, en términos conceptuales y como ejemplo, y nos abocamos netamente a lo que estamos tratando nosotros, que es ser un asistente de recursos humanos, eh, si yo me voy al área de resultados para desprender un perfil de competencia, tendría que obviamente decir que el asistente de recursos humanos, ¿cierto? Tiene que ser una persona empática, con bastante habilidades blandas, y en términos técnicos tiene que ser metódico, ¿cierto? Tiene que ser ordenado, ¿sí? Tiene que tener orientación al logro, ¿cierto? Claro, porque finalmente en recursos humanos nosotros manejamos muchos objetivos y todos los objetivos tienen que cumplirse dentro del corto plazo, ¿ya? Como generar una liquidación de sueldo, ¿cierto? Sabemos que el ciclo de remuneraciones contempla un mes, ¿cierto? Siempre nosotros generamos un cierre, no sé, de 20 a 20 y tenemos que obviamente tener las competencias necesarias para saber que pues, tenemos que trabajar bajo presión también para poder ejecutar estas tareas. Entonces siempre el área de resultados va a ser el punto más importante para poder ejecutar y desprender las competencias más relevantes para, para la búsqueda del cargo, ¿ya? Las etapas del proceso de selección, ¿ya? Aquí en las etapas del proceso de selección, chicas, es súper importante, yo por lo menos destaqué aproximadamente 11 aristas que son sumamente importantes, ¿ya? Pero bueno, hay muchas empresas que funcionan en base a mucho menos, ¿ya? Pero yo creo que estas son las más relevantes, ¿ya? ¿Por qué las vamos a tratar punto por punto? Porque finalmente cuando uno genera etapas de proceso de selección, ¿cierto? Tiene que siempre, estas etapas de proceso de selección tienen que ser de manera objetiva, ¿cierto? Tienen que estar libres de discriminación, ¿ya? Y tienen que ser ejecutadas obviamente de manera objetiva, como les reitero, ¿ya? Punto uno, cuando uno genera una etapa de selección, tiene que saber identificar la necesidad, ¿ya? ¿Cómo se identifica la necesidad? Obviamente, a mí como, en este caso, como asistente de recursos humanos, me pueden decir, como le dijeron en este caso a nuestra compañera, necesitamos buscar un cargo. El cargo es este, ¿ya? Y contempla tales tareas. Y yo, obviamente, tengo que subir los anuncios, tengo que tal vez publicarlo en redes sociales o publicarlo en los portales de empleo, ¿ya? Pero para eso tengo que saber identificar la necesidad, ¿cierto? Que es un punto sumamente importante, identificar la necesidad. Después viene la búsqueda del candidato idóneo, ¿cierto? Que bueno, eso siempre es a través de un filtro, ¿ya? Nosotros habitualmente cuando vamos a reclutar, en cuanto a reclutamiento y selección, siempre nos piden armar una terna, ¿ya? O sea, yo creo que para que un proceso de selección sea objetivo, ¿cierto? Sea objetivo y libre de cualquier tipo de discriminación, siempre nosotros tenemos que hacer los filtros de manera objetiva, ¿ya? Para poder desembocar, obviamente, en 3 candidatos que tengan competencias muy similares, que finalmente para nosotros, en términos de competencia, ¿cierto? Y en términos objetivos, sean los 3 candidatos iguales, tienen las competencias necesarias. Los 3 podrían ejecutar el cargo de muy buena manera, ¿cierto? Desde mi punto de vista y desde el levantamiento que yo puedo realizar a través del recurso humano. Pero finalmente el que decide es el jefe directo, el que va a contratar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le genero una gama de posibilidades. Y en esta gama de posibilidades es donde yo armo una terna de candidatos, ¿cierto? Armo 3 candidatos con competencias muy similares y los 3 podrían desenvolverse de muy buena manera. Pero finalmente, con la persona que va a trabajar es quien decide qué candidato es el más idóneo, ¿cierto? También tenemos el primer filtro o preselección, obviamente, que el primer filtro es
finalmente para un cargo yo puedo analizar 20, 30 currículums, ¿cierto? Puedo hacer un primer filtro, puedo llamar a 10 y después del filtro obviamente armo la terna, ¿ya? Después ya tenemos obviamente los procesos de selección, ¿cierto? En donde los procesos ya después de armar la terna yo voy a aplicar pruebas o test psicolaborales, ¿cierto? Voy a aplicar una entrevista directa, que puede ser una o pueden ser 3 o pueden ser 4, porque finalmente eso todo va a depender de la estructura organizacional que tenga que tenga la organización, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, para un cargo puede que pase por 3 o 4 entrevistas, ¿cierto? Y ahí se empiezan a generar también cierta cantidad de filtros, ¿cierto? Para poder llegar obviamente al candidato más idóneo. Tenemos la valoración y la toma de decisiones. Acá es súper importante porque finalmente todo lo que es la valorización y toma de decisiones es un punto muy relevante en cuanto al recurso humano, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que valorar, obviamente, si bien es cierto, valoramos el análisis que nosotros hicimos a través del currículum vitae del trabajador, ¿cierto? A través de la entrevista directa y a través de las competencias que nosotros pudimos desprender de él, pero al momento de tomar las decisiones tenemos que siempre hacerlo de manera objetiva, ¿ya? Siempre tenemos que mantener la objetividad del tema. Si nosotros estamos entrevistando y buscamos a alguien, por más simpático que sea o por más química que podamos haber generado dentro del proceso de selección, yo nunca tengo que perder el norte y siempre tengo que enfocarme a si efectivamente él tiene las competencias necesarias para ejecutar el cargo, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de la valoración y la toma de decisión, ¿ya? Finalmente nosotros decidimos quiénes van a ser los 3 candidatos que van a pasar al proceso final. Por eso es tan importante, ¿ya? También tenemos selección y contratación. Bueno, selección y contratación es cuando ya finalmente tenemos al candidato y tenemos que ejecutar la contratación, ¿cierto? Y parte de la contratación es la incorporación, ¿cierto? A través de la inducción, ¿cierto? La inducción y formación y el seguimiento, ya que son los conceptos finales. Estos conceptos ya obviamente en el proceso de selección son el proceso final, o sea, yo ya tengo al candidato, tengo que incorporarlo a la compañía, ¿cierto? Tengo que hacerle la inducción corporativa y la inducción en el puesto, ¿cierto? Y tengo que empezar a formarlo como tal. Y después, obviamente, cuando lo empiezo a formar, también tengo que hacerle un seguimiento, ¿cierto? Porque yo, obviamente, le voy a estructurar cuál va a ser su trabajo, ¿cierto? Y también tengo que hacerle un seguimiento, tengo que ir evaluándolo mes a mes si efectivamente está ejecutando las tareas como debiera ser. Digamos que es un proceso y son etapas que son bastante largas. Hoy día reclutar no es publicar un anuncio, traer al trabajador e insertarlo en la compañía. Hoy día los procesos de selección son sumamente largos. De hecho, no sé si le ha tocado o alguien que pueda compartir una historia. O sea, los últimos trabajos que en lo personal a mí me ha tocado interactuar, los procesos de selección han sido sumamente largos. He pasado por 3 o 4 entrevistas, ¿cierto? Por análisis psicológico, por pruebas psicológicas, ¿cierto? Hasta en algunos procesos uno avanza, en otros no, ¿cierto? Entonces hoy día, ante cualquier cargo, nos vemos envueltos en procesos que son por lo menos de 2 a 3 entrevistas, o sea, no son menos que eso. Así que estas etapas son las mínimas requeridas hoy día por una organización para contratar. El cargo que sea, chicas, desde la persona desde hasta el más operativo, hasta el que genera la última gestión de la organización. O sea, finalmente todos los cargos hoy día requieren de un análisis general antes de entrar a una organización. Bueno, y eso igual es bueno porque también le da un valor agregado a lo que tiene que ver a lo que envuelve el reclutamiento y selección, que finalmente es la primera etapa y más importante, obviamente, dentro de la inserción laboral, ¿ya? Dudas, consultas en base a esto, ¿ya? Porque estas etapas son sumamente importantes, sobre todo a los que quieren, obviamente, potenciarse en el área de recursos humanos y obviamente, apuntar también a lo que es el desarrollo, ¿ya? No necesariamente a remuneraciones o capacitación o planificación o las demás subáreas que envuelven el departamento. Los que se quieren enfocar a esto, a lo que tiene que ver con el reclutamiento y selección, son sumamente importantes analizar cada uno de estos pasos, ¿ya? Por eso es tan importante que si se generan dudas, chicas, las podamos ir viendo en la medida que vamos avanzando, ¿ya? ¿Queda claro lo que son etapas del proceso de selección? Les digo. Sí, profesor. Sí, Perfecto. José, yo, claro. Profesor, no, Sí, cuénteme, lo escucho. Cuando uno va a una entrevista laboral, hay ciertas cosas que, por ejemplo, yo la otra vez, o sea, hace muchos años, eso sí, me acuerdo que fui a una entrevista laboral y me preguntaron si yo quería ser mamá o si quería tener hijos, y que yo lo encontré súper desubicado. Es una arista sumamente discriminatoria, qué terrible.
fue la TAM. En la TAM, ¿ya? La TAM. Que yo dije que raro, una empresa igual grande, que creo que eso no es como bueno preguntarlo. O sea, de hecho, creo que no se pregunta. No, no debiera. O sea, recién estábamos hablando que todos los procesos Si de tú no selección quieres, no lo tienen que... contestas. Claro, de hecho, Sí, yo le dije, también. pero esa pregunta es necesaria. Y me dijo, no, lo que pasa es que por el puesto de trabajo al que estás optando, pero aún así creo que no, Pero como eso que no no. te resta punto tampoco. Lo que No, importa no, es tu claro, sí, de hecho experiencia. trabajé en la empresa, pero me llamó la atención eso de que me preguntaran si quería como, si tenía planificado ser mamá, no sé, pues de aquí a 2 meses más. Y fue así como, Es como, claro, si te preguntó si usted va a ser mamá al corto plazo, ¿cierto? claro. O sea, y si yo Ya. le decía que sí, chao, para afuera. Que vaya Sí, bien. bueno, eso obviamente, ¿cómo se llama? Eso es un proceso de selección que obviamente pierde toda objetividad, po, ¿cierto? Claro, digamos que yo me atrevería a decir que son conceptos casi discriminatorios, ¿ya? Claro. No tienen que ocuparse, ahí se pierde objetividad en el proceso de selección, o sea, en rigor yo no puedo preguntarle si ustedes quieren ser mamá o no, o si usted tiene hijo menor de 2 años, eso a mí eso a mí no me incumbe en realidad. Todo lo que obedece a su vida personal, obviamente en una entrevista siempre te van a preguntar si tiene hijos, si es casada, si es soltera, dónde vive y todo el tema, pero son preguntas como que son en términos generales no debieran ser preponderantes, ¿ya? Porque yo siempre me tengo que abocar a las competencias, ¿ya? Saber si efectivamente usted sabe hacer esto, usted sabe usar tablas dinámicas, usted sabe usar Excel, cuál es su manejo en ERP, cuál es su, no sé, cuáles son sus expectativas de aquí a futuro, cómo se proyecta a nivel profesional, ¿cierto? Siempre manteniendo la objetividad y todo lo que esté, bueno, todo tiene que estar abocado netamente a lo que es el cargo, ¿ya? A lo que son las competencias que el cargo requiere, pero en lo personal hay una línea muy delgada a la cual yo no debo cruzar, ¿ya? Y en donde, bueno, claramente ahí se pierde la objetividad, pues yo no puedo preguntar efectivamente si usted quiere ser mamá, si usted ya tiene los hijos necesarios, ¿cierto? Si usted cerró la fábrica, esas son preguntas que uno no debiera hacer, no tiene que ejecutar nunca, claro. Pero como dice usted, Bueno, y igual es como una línea súper delgada en lo que, claro, en lo que no debo caer, hacia dónde no me tengo que ir. exacto. Claro, o sea, sí, digamos que una línea delgada habitualmente se cruza, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a mí también, yo tampoco les puedo generar, no les puedo crear un mundo de Bill en esto, porque hay que ser, bueno, como cuando nosotros trabajamos en el área de recursos humanos también nos regimos por una estructura, y ahí esta estructura obviamente viene desde más arriba, viene de la gerencia general, de la gerencia de recursos humanos, entonces finalmente ellos son los que establecen cómo vamos a tener que generar la contratación, pues nosotros tenemos que hacerla, obviamente, de la manera más objetiva posible, pero finalmente, si el jefe me dice, oye, yo no quiero que me contrate una chica, no sé, que esté entre los 30 y los 35 porque es muy fértil, ¿te fijas? O sea, yo no puedo hacer mucho con eso. Lo único que puedo hacer es transparentar en este caso, el proceso. ¿Y cómo lo transparento? Finalmente, trato en el filtro, porque yo tengo la posibilidad de hacer el filtro para poder armar una terna. En ese filtro, a lo mejor trato de no incluir a chicas que estén dentro de esa edad, para que en este caso mi jefe no le meta tanta bulla al tema. También es bueno, chicas, que como ustedes también, si pueden estar desde la vereda, desde el reclutador, es importante también que éticamente se manejen bien. Y en cuanto a lo ético, quiero referirme en relación a hacer pasar malos ratos a los candidatos, ¿ya? Porque finalmente, si yo tengo que hacer un proceso de selección y en este proceso de selección no voy a poder contratar a una mujer, no tengo por qué citar a mujeres a entrevistas, no sé si me entienden. Porque finalmente cuando nosotros vamos a un trabajo o nos llaman por una entrevista, igual nosotros jugamos con las emociones de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque cuando a ti te llaman a una entrevista, tú pensáis que podéis ser parte de, ¿cierto? Estáis siendo parte de un proceso, entonces te empezáis a ilusionar también. Entonces, como les digo, también las empresas tienen su estructura. Entonces, como tienen su estructura, es importante que siempre esa estructura esté clara y ustedes en base a eso también puedan generar la objetividad que se requiere para ejecutar, en este caso, el proceso, ¿ya? Por eso es tan importante que, bueno, desde el punto de vista del reclutamiento y selección, lo manejen con objetividad, pero siempre ajustándose a la estructura que te establece tu jefatura, ¿ya? También nosotros jugamos un poco con lo ético y lo moral, pero siempre hay que tratar de mantener la objetividad en estos procesos, ¿ya? Para mí es importante, y disculpen que sea majadero en esto, pero para mí es importante que me hagan preguntas, que me generen preguntas, cuestionamientos y todo, para que los vamos analizando, ¿ya?
porque es la única forma que podamos adquirir los conocimientos. También, bueno, les dejo abierto el grupo de WhatsApp, chiquillos, para que suban cualquier tipo de consulta, o bien pueden desprender mi teléfono de ahí y también escribirme de manera personal si quieren hacerme alguna pregunta, si necesitan, no sé, saber el cálculo del factor de la hora extra, necesitan saber esto, lo otro, también me pueden hacer preguntas sin ningún problema, abiertamente para cualquier consulta que tenga que ver con el curso o que tengan dudas, obviamente, laborales, ¿ya? Después de que terminemos de previstar las presentaciones, chiquillas, vamos a revisar el aula virtual, ¿ya? Porque entiendo que como ustedes están recién insertándose en esto del Classroom, les voy a mostrar dónde subo el material, dónde voy a subir las calificaciones, dónde obviamente voy a subir las presentaciones que vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando, ¿ya? Ya, chicas. Seguimos avanzando con nuestra presentación, ¿ya? ¿Ven la presentación, cierto? Sí, se ve. Súper. Ya, chicas, sabemos cómo podemos levantar un descriptor y un perfil, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacerlo a través de entrevista, observación y análisis, ¿cierto? Y también sabemos que en este caso el perfil lo tenemos que hacer a través de un análisis de tarea, un análisis de objetivos, ¿cierto? Y también el área de resultado final, que finalmente de ahí donde desprendemos las competencias que tiene que tener esa persona para ejecutar las labores que me arroja el descriptor. También sabemos las etapas del proceso de selección, sabemos, chiquillas, que les quede súper claro, chiquillas, que todos los procesos de selección tienen que ser ustedes tienen que tratar de que el proceso siempre sea, en este caso, sea objetivo, que nunca pierda la objetividad. Y ante eso, obviamente, las pautas que ustedes, obviamente, en una entrevista, cuando ya lleguen a la entrevista principal con el candidato, siempre tienen que, todas las preguntas que ustedes hagan, si bien es cierto, pueden indagar, obviamente, en su vida personal, pero obviamente siempre ajustándose a la línea, no ir más allá, tienen que obviamente hacerlo de manera objetiva, ¿ya? Y obviamente sin abarcar más información que finalmente no nos ayuda en nada para efectos de las competencias que yo requiero para ejecutar el cargo, ¿ya? ¿Cómo buscamos al candidato? El candidato lo buscamos a través de redes, ¿cierto? A través de entrevistas y a través de la elección, ¿cierto? Así buscamos al candidato. El candidato se busca a través de las redes, ¿cierto? A través de LinkedIn, CompuTrabajo, Laborum, Trabajando.com. Y la última, que es Indeed, que yo se la recomiendo, chiquillas, no sé si la ubican. ¿Ubican Indeed? No. ¿No? No. No. Ya, yo les voy a explicar. De hecho, les voy a mandar un link igual, porque Indeed es una plataforma que centraliza todas las búsquedas que ustedes buscan en base a los patrones. ¿Ya? Ustedes en Indeed se crean un perfil y ustedes buscan asistente de recursos humanos. Entonces Indeed sale a buscar en todos los portales de empleo, centraliza la información y en base a ese patrón les tira a ustedes notificaciones y les notifica obviamente todo lo que esté relacionado con el cargo que ustedes buscan a través de Laborum, Trabajando.com. Entonces es como un motor de búsqueda, es como Google, ¿cierto? Usted en Google pone la palabra que está buscando y le busca a través de las páginas donde lo puede encontrar. Esto mismo hace Indeed y es muy bueno, está muy inserto en Chile. De hecho, yo tengo muchos colegas que, bueno, en realidad todos buscamos nuestra oportunidad laboral a través de Indeed porque nos llegan notificaciones de lo que nosotros buscamos. Así que yo después les voy a mandar como un manualcito para que puedan ahí insertar, obviamente, su currículum en Indeed, que es una plataforma muy buena. ¿Ya? José, Dígame. tú igual nos vas a ayudar, aunque yo no lo vi aquí en la malla curricular, pero ¿Ya? se puede hacer un espacio como para que también nos orientes en nuestros mismos currículum, como para Sí, ir ahí sí, viendo no, qué es lo que sí. les llama más la atención a los reclutadores y todo eso. Claro, qué bueno que me hiciste esa pregunta, Nicole, porque es uno de los puntos que vamos a abordar. De hecho, yo, dentro del primer caso práctico que nosotros vamos a hacer, ustedes me van a tener que hacer el currículum de ustedes por competencias, con perfil profesional, ¿ya? Así que esa va a ser la primera tarea que vamos a hacer, en donde ustedes obviamente me van a crear un descriptor de cargo y un perfil de competencia del cargo en este caso, de asistente de recursos humanos, porque obviamente yo quiero que desprendan obviamente toda la información de ahí. Y la tercera parte del caso práctico es crear el currículum de ustedes mismos, pero por competencias, ¿ya? ¿Cómo veo yo un currículum por competencia? Obviamente con un perfil profesional. En ese perfil profesional yo destaco las competencias técnicas y las competencias técnicas y blandas que yo tengo, ¿ya? Entonces ahí las tengo que posicionar. No sé, mi nombre es José Orellana, ingeniero en recursos humanos, titulado de UAC, 15 años de experiencia, soy metódico, soy una persona que tiene orientación al logro, que busca insertarse en una empresa a largo plazo, manejo reglamento de selección. Entonces, eso es una descripción más o menos en términos generales de lo que sería un perfil profesional, en donde yo me describo en términos profesionales y cómo soy yo,
en un par de líneas, ¿cierto? Eso es importante, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una de las tareas que vamos a tocar y claramente yo les voy a dar toda la orientación que ustedes requieran para que su currículum quede, pero que exacto, como hoy día se está pidiendo en el mercado, ¿ya? Esa es la idea. Ya, chicas, seguimos avanzando con esto. Don José. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Claudia. Claudia, cuénteme, Claudia. Eso que usted dice que son los perfiles blandos, ¿qué significa? Sí, las habilidades blandas. En este caso, las habilidades blandas son la empatía, ¿cierto? El carácter, cómo usted enfrenta, obviamente, una situación de conflicto, todo lo que tiene que ver, todas las habilidades blandas son las que están intrínsecas, obviamente, en su persona, ¿cierto? Esas son las habilidades blandas. Las habilidades técnicas, las habilidades duras, son las habilidades técnicas, las que usted, obviamente, va a adquirir a través de este curso. ¿Ya? Pero esas tienen que diferenciar. Okay. Las habilidades blandas son obviamente las habilidades que están insertas obviamente en sus caracteres, ¿ya? Que es empatía, Okay. en este caso, orientación al logro, tal vez puede ser, en este caso, tendencia a la frustración, ¿ya? Porque finalmente esas terminan siendo todas las habilidades blandas que nosotros tenemos que manejar, ¿ya? Tienen que saber diferenciar, chiquillos, claro, las habilidades blandas habitualmente son las que están insertas obviamente en nuestras personalidades y afloran obviamente en términos laborales, y las habilidades técnicas son todas las que nosotros vamos potenciando obviamente a través del estudio y de las capacitaciones, ¿ya? Ya, chicas. Entonces, seguimos viendo cómo buscar al candidato. Ya dijimos que lo vemos a través de LinkedIn, CompuTrabajo, Labor, Trabajando, INDEP, ¿cierto? Entrevistas presenciales, online y masivo. Ahora, obviamente, de acuerdo a las modalidades que estamos trabajando, chiquillas, las entrevistas casi todas son online, ¿cierto? Todas a través son de sistemas Meet, ¿cierto? A través de, en este caso, Google. Todas se están generando de manera online, pues ya no tenemos, son muy pocas las que son, de hecho ya casi no hay entrevistas presenciales. De hecho, bueno, también en ese aspecto administrativamente tenemos que ir reinventándonos, ¿no? Porque habitualmente nosotros estábamos acostumbrados a que nos llamaran a una entrevista, ¿cierto? Ejecutar esa entrevista, donde nosotros íbamos, obviamente, preparados para eso. Hoy día no, tenemos que estar preparados, obviamente, con nuestro computador, ¿cierto? Tenemos que estar con la cámara activa, ¿cierto? Y con la mejor de las disposiciones y ojalá con el internet fluyendo para que todo salga bien y no se nos congele la imagen, ¿cierto? Así que también hoy día es una de las, digamos que, de los sistemas más preponderantes para entrevistar, el sistema online. Y el reclutamiento masivo obviamente obedece para cargos puntuales cuando entrevistáis de 3 a 4 personas, ¿cierto? Y así toda la entrevista toda la entrevista se estructura de manera genérica, ¿ya? En este caso son preguntas que se tiran, obviamente, preguntas que están abocadas obviamente al cargo, ¿cierto? Pero se elevan de manera genérica, entonces las puede responder cualquiera. ¿Ya? Habitualmente los procesos de selección masiva siempre obedecen a los cargos operativos, ¿ya? Los cargos administrativos y más específicos siempre tienen un sistema de selección un poco más activo, abocadas al cargo, ¿ya? Y la elección siempre va a desprenderse del perfil de competencia y las habilidades blandas que tenga el trabajador, ¿ya? Les pongo una situación, chiquillas, que me gustaría que la discutiéramos. Si yo tengo 3 candidatos, ¿cierto? Tengo 3 candidatos, los 3 candidatos son muy buenos, ¿cierto? Vamos a ponernos en el caso que voy a reclutar a 3 asistentes de recursos humanos, ¿ya? Necesito reclutar a un asistente de recursos humanos, pero tengo 3 candidatos. Los 3 candidatos son muy buenos, los 3 candidatos tienen las competencias técnicas, ¿cierto? Y tienen los estudios requeridos para el cargo. Tienen las 3 aristas que yo andaba buscando, ¿ya? Cumplen con los requisitos, los 3 son muy profesionales, ¿cierto? En la referencia nos hablaron muy bien de ellos, perfecto. Tengo todo lo que yo requiero en términos objetivos para poder reclutarlo, pero los 3 cumplen con los objetivos. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar a uno de los 3 para poder, obviamente, contratarlo? ¿Qué puede hacer la diferencia? ¿Quién me puede decir algo? Obviamente aquí no hay preguntas malas, chiquillos. Atrévanse nomás. ¿La habilidad blanda? Sus habilidades blandas. Exactamente, son las habilidades blandas, ¿cierto? Porque si voy a buscar un asistente de recursos humanos, necesito que al menos sea empático, ¿cierto? Que el tipo tenga carisma, tenga ángel, porque me va a atender a la gente, en este caso va a ser el primer filtro y va a ser la cara visible que va a tener el departamento. Entonces es importante que las habilidades blandas destaquen por sobre las habilidades técnicas para este cargo. Entonces, en ese caso puntual, diría yo que las habilidades blandas pueden hacer una diferencia importante en el reclutamiento de un profesional, ¿ya? Ya, chicas, seguimos avanzando. Quiero hacer ¿Sí? una acotación.
Claro que sí, Hablando cuente. de, o compartirles algo de esta nueva modalidad que estamos viviendo todos con esta realidad de la pandemia, de que todo es online. Ya hay algunas páginas de empleo que te piden que tu currículum sea un video, que te Claro. describas, ellos igual te dicen que lo puedes subir el currículum como lo tenemos en PDF, pero que los candidatos que tienen un video de presentación, con un currículum profesional, pero en video, tienen más probabilidades de ser llamados, pues, Sí, Sí, claro. un esos son cargo. los speech, el speech o el háblame de ti, que se llama. Y tienes Ah, que bueno. estar entre 1 minuto presentándote, así como tú nos mencionaste tu currículum recién, que tú eras José Andrés, que tenías esa experiencia laboral. Y claro, eso se llama los speech o el háblame de ti, que es lo que puedes decir de tus habilidades, de todo lo que es la parte laboral, experiencia y las herramientas que tienes. Sí, se Qué usa bastante ahora. bueno. Sí, qué bueno lo que aporta Nicole, porque finalmente, bueno, yo les comento a modo personal, cuando yo busco trabajo y estoy, obviamente sigo la secuencia en este caso de la búsqueda, y cuando me dice, tiene que hacer un video de presentación, digo, pum, paso por alto, sigo buscando. Porque de repente, bueno, obviamente yo no tengo un video preparado ni nada, pero a lo mejor sí sería importante hacer un video de presentación personal, es como que la carta de presentación. No conocía Sí, el... porque fíjate, José, que ya el papelito, ya que uno ande con los papelitos en la mano, ya no se usa Sí, exactamente. pasaron de moda ya. Sí, Aparte que estamos es totalmente de antipológico acuerdo. también. Sí, claro, sí, sí, ya parece que el video de presentación es sumamente importante. Igual, chiquilla, también vale destacar que eso igual atenta un poco contra uno de los principios que se ejecutó no hace mucho en la Dirección del Trabajo, que obedece a la no discriminación, ¿no? Porque finalmente, antiguamente, bueno, en Chile, a modo de discriminación, les voy a compartir una historia. Yo tenía un compañero que trabajaba en el banco, ¿ya? En el banco Security, ¿ya? Un banco y trabajaba justo en la sucursal del Golf, ¿ya? Entonces, pasaba que todos los ejecutivos de cuenta que estaban obviamente al principio del banco, todos eran rubios de ojos azules, po, ¿ya? Y entre tú más te metías ahí al banco, entre más entrabas ahí al banco, veíais que los ejecutivos ya eran de pelito negro, ya eran un poquito más bajitos, ya cambiaba un poquito el esquema y la estructura física de los de los ejecutivos de cuentas, ¿ya? Yo se los comparto porque finalmente hoy día, bueno, antiguamente en Chile en algún momento no se prohibió, pero se habló de que no era relevante poner la foto en el currículum, en el CV en este caso, ¿ya? Y no era un punto muy importante, y también que los datos personales también no es tan relevante poner todos los datos personales de un trabajador. Finalmente a mí me basta con tener el root, el nombre y el teléfono de contacto. No es necesario que me ponga la comuna en la que vive ni nada, porque finalmente también puede terminar desembocando en un concepto discriminatorio, ¿cierto? Porque finalmente no lo contrato porque vive en La Pintana, o porque vive en San Ramón, o porque vive en Cerrillo, no sé, ¿ya? Pero bueno, hoy día, como dice la Nicole, la tecnología ya está inserta de manera sumamente posicionada, o sea, hoy día todo es a través de cámaras, ¿cierto? Todo es a través de manera online, como le llaman, entonces ya no nos podemos negar a eso, o sea, si hay que hacer un video, hay que hacerlo, y si puede obviamente puede mejorar nuestras posibilidades de acceder a un cargo, hay que hacerlo, o sea, necesariamente hay que hacerlo. Es como la carta de recomendación escrita, solamente que la tienes que transformar en un video, ya que también no deja de ser. Ya, chicas, seguimos avanzando con esto. Vamos a tratar de darle énfasis a la presentación, porque al final de la clase me gustaría mostrarles cómo funciona más o menos el aula virtual, para que puedan obviamente descargar la información, descargar las presentaciones, puedan revisar la clase nuevamente, si algún concepto, no sé, les generó duda, la pueden volver a revisar y todo, ¿ya? Porque todo queda grabado. Ya sabemos que cómo buscamos al candidato, sabemos que tenemos 3 redes importantes, que es la de entrevista, las redes que son obviamente donde nosotros elevamos el requerimiento, y la manera de elegir, porque ya sabemos que a través del perfil y las habilidades blandas, ¿cierto? Que las que nos pueden diferenciar de un cargo puntual, ¿ya? Los tipos de pruebas de selección o test psicolaborales que se están conjugando hoy día en el mercado son el test Rocha, que se aplica bastante, ¿cierto? El test de las gráficas, que es el de dibujar, el test de Max Lucher, que es el de los colores, y el test de las pruebas de seguro, que finalmente el test de las pruebas de seguro yo creo que es uno de los más importantes, porque ese me prueba en sí si efectivamente el trabajador puede trabajar bajo presión o no.
¿ya? Porque ese está con un tiempo determinado, obviamente, y obedece a una estructura numérica, ¿ya? Ese es un test muy bueno. Ahora, no piensen que uno tiene que ser un psicólogo titulado como para poder tabular estos test, ¿ah? Estos test están a la orden del día, o sea, yo también tengo unos indicadores que dicen cómo tabularlo. Yo sé tabular el de técnicas gráficas y el de Max Luchter, que ese lo aprendí obviamente en el instituto donde estudié. Así que no está muy lejano, obviamente, no necesariamente hay que ser psicólogo para tabular. De hecho, tú puedes generar hasta una tabulación, automatizarla en Excel y es sumamente simple hacerlo, ¿ya? Ahora, si obviamente ya abarcamos un poco más en lo profundo, nos vamos al test Rocha, que es el de las manchas que ustedes conocen, ese ya un poco más profundo. Yo diría que para poder aplicarlo hay que tener más expertise en el tema, ¿ya? Bueno, sabemos que el test de la Rocha es el reconocimiento de manchas, ¿cierto? El de las gráficas, el de dibujar dentro de un plano, ya que básicamente puede ser cuando dibujan el arbolito, ¿cierto? Le hacen dibujar un árbol o bien el hombre bajo la lluvia. El reconocimiento de colores, que es el de Max Luchter, y el otro es obviamente el de prueba de los seguros, que es el orden de tiempo determinado, ¿ya? El reclutamiento, ¿ya? El reclutamiento tiene 3 aristas diferentes que obviamente se estructuran dentro de una organización, que tenemos el reclutamiento interno, el externo y el mixto, ¿ya? El interno, obviamente, el interno es rápido, es de bajo costo, ¿cierto? Mejora el clima laboral y compensa, ¿cierto? El externo es estructurado, es de alto costo, es de mayor tiempo y puede ser negativo. Después les voy a explicar por qué puede ser negativo. Y el mixto mezcla ambos y es un proceso, nunca deja de ser un proceso mixto. O sea, cuando yo no encuentro dentro de mi compañía a la persona que yo requiero para ejecutar el cargo, salgo a buscarlo afuera. ¿Ya? Y ahí puedo generar, en este caso, un proceso mixto, en donde obviamente lo comunico a través de la intranet y lo publico ahí, digo, perfecto, los candidatos que quieran postular a este cargo lo pueden hacer de esta manera, de manera interna, y también publico, ¿cierto?, en los portales de empleo, que también lo estoy buscando afuera, y finalmente armo la terna, o bien puedo armar un cuarteto, ¿cierto?, y traigo 2 de afuera y 2 de dentro, y ahí empiezo, obviamente, los procesos ya más específicos del cargo, ¿ya? El proceso interno, chicas, es un sistema rápido. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir por qué el sistema de reclutamiento interno es rápido? Porque tienes los candidatos dentro de tus trabajadores o dentro de tu organización y los conoces y sabes, este puede servir. Exactamente, porque yo los conozco, porque trabajan, ¿cierto? Conocen el funcionamiento de la organización, ellos saben, sería rápido, porque finalmente si yo desprendo que tiene las competencias necesarias, yo me ahorro la inducción, me ahorro todos los procesos que tendría que hacer con un candidato nuevo, ¿cierto? No tendría que mostrarle las instalaciones, no tendría que más que nada regular todo lo que es lo contractual con él para el cambio del cargo, ¿cierto? Por eso es un proceso rápido, de bajo costo. ¿Por qué es de bajo costo? También porque finalmente no voy a invertir, ¿cierto?, en los canales de búsqueda externos, voy a buscar dentro de mi organización. No me va a implicar gastar mucho tiempo, ni gastar dinero, en este caso, en los portales de búsqueda laboral de externos, ¿ya? Mejora el clima. ¿Por qué creen ustedes que podría mejorar el clima un reclutamiento interno? Yo. Cuénteme. Porque los trabajadores Porque la se gente conocen. y porque las personas se sienten tomadas en cuenta. Sí, buen punto. Me da la oportunidad de escalar o surgir dentro de mi propia empresa. ¿Por qué? Si yo me creo y soy capaz de estar en ese cargo, porque tienen que traer a alguien de afuera, si yo estoy aquí, me conocen, saben que lo hago bien. Entonces, si me toman en cuenta a mí, los que están a mi alrededor dicen, bueno, sí, esta empresa me da oportunidad de crecer y obviamente va a mejorar El clima el laboral, clima laboral. ¿cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Tiene algo que acordar, chiquillas? ¿Están de acuerdo con la compañera? ¿Escuché a alguien más que intervino? ¿Quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir? Por acá, Adriana. Adriana, cuéntame, Adriana. Sí, me ha pasado. Trabajé en firmas contables y ahí se da mucho esos casos que hacían. ¿El reclutamiento interno? Sí, sí, yo estaba como analista de cuentas por pagar, solicitaban en el área de outsourcing analista contable y me postulé. Me postulé y me seleccionaron. Ya no buscaron a alguien externo para ese cargo porque yo ya estaba dentro de la organización, pero en otra área, en cuentas por pagar, y pasé como analista contable. Ah, perfecto. ¿Ves? Sí, pues eso obviamente yo diría que es un sistema que favorece mucho el clima laboral. Ustedes saben que el clima se mide ¿cómo se llama?, en plazos cortos, ¿cierto? La cultura en una organización se mide a largo plazo, pero el clima se mide a corto plazo.
Entonces, finalmente, el hecho de que yo haga un reclutamiento interno y obviamente tome en cuenta, ¿cierto?, el desempeño de mis trabajadores y ponga el ojo en ello y diga, efectivamente, este trabajador sí puede ascender porque lo está haciendo muy bien, eso genera un clima laboral positivo, ¿ya? Porque, Adriana, cuéntame. Sí, no, sí, totalmente. Yo seguía con mis mismos compañeros y conocía a otros compañeros de otra área. Entonces ya hay como una unión, ya conozco esta área, conozco aquella área y todos somos compañeros de la misma empresa. Claro. No hay divisiones. Exacto. Sí, se genera también esa cohesión, ¿cierto?, entre departamentos también, que es muy buena. Claro, pero finalmente queda un ambiente positivo, sí, queda un ambiente positivo, porque sabemos que si yo lo hago bien, también me pueden mirar para el próximo cargo, ¿cierto? Entonces, saber que puedo ascender dentro de la misma compañía siempre genera un buen clima laboral, ¿ya? Y eso es muy bueno. Bueno, obviamente, tener un buen clima laboral es muy valorable hoy día. O sea, todos queremos trabajar en un lado donde nos sentimos cómodos, ¿cierto? Nos sentimos nosotros mismos, que podemos ser nosotros mismos, ¿cierto? Y donde nos sentimos contentos y felices. Pues si finalmente pasamos más tiempo trabajando que en casa, ¿cierto? Tiene que volverse un ambiente grato. Entonces, sabemos que, bueno, el reclutamiento interno mejora el clima y compensa, ¿cierto? Porque finalmente termina compensando. O sea, ¿de qué manera te compenso? Yo hiciste un muy buen trabajo, ¿cierto? Tu desempeño fue muy positivo, te camiseteaste, ¿cierto? Lo hiciste bien, perfecto. La compensación es esta, un nuevo cargo, una nueva remuneración, ¿cierto? Y eso es muy bueno siempre. El reclutamiento externo es estructurado. ¿Por qué es estructurado? Porque finalmente yo tengo que armar una estructura completa para buscar un cargo. Tengo que hacer un levantamiento de descriptores y perfiles, ¿cierto? Tengo que publicar en los diversos canales de búsqueda laborales externos, ¿cierto? Me requiere mayor tiempo porque esto requiere tiempo. O sea, yo tengo que poner por lo menos un rango de tiempo para poder recibir todos los CV. Los CV son los currículums. Después de recibir tengo que filtrar estos currículums, después de filtrar tengo que llamar a estas personas, después de llamar a estas personas tengo que citarlas, ¿cierto? Tengo que entrevistarlas, tengo que armar una terna, después de esta terna tengo que llevársela obviamente al jefe de departamento o al jefe de área que finalmente va a decidir quién se queda con el cargo, ¿ya? Y eso requiere un tiempo y obviamente requiere una estructura, ¿ya? ¿Es de alto costo? Sí es de alto costo porque buscar a una persona afuera es de alto costo, ¿ya? El costo obviamente monetario, ¿cierto? Porque si hay un capital de inversión importante en el reclutamiento de selección, ¿ya? Si bien es cierto, no creo que salga tan caro publicar en los diversos canales de búsqueda, porque obviamente todas las empresas generan convenios para obviamente generar estos puestos de trabajo, ¿ya? Pero hay un costo de horas hombre y de tiempo, ¿ya? Que igual termina siendo muchas veces preponderante dentro de la organización, ¿ya? Puede ser negativo. ¿Por qué puede ser negativo? Porque se genera obviamente la contraparte de lo que es el reglamento interno. Puede ser negativo porque finalmente los mismos trabajadores de la misma organización dicen, perfecto, salen a buscarlo afuera, si finalmente, ¿por qué no nos dan una posibilidad a nosotros? Yo lo he hecho bien, llevo 3, 4 años trabajando en la empresa, lo he hecho de la mejor manera, manejo el global, sé todos los procesos, los procedimientos, nunca falto, soy el más responsable de todo, y finalmente no me dan la posibilidad a mí y lo salen a buscar afuera, ¿cierto? Entonces también puede ser negativo, puede generar un mal clima laboral, ¿ya? Estamos hablando de aristas que se pueden generar, ¿eh? No necesariamente buscar afuera es malo, tiene cosas positivas y cosas negativas, igual que el reclutamiento interno, que también tiene muchas cosas positivas, pero también tiene aristas negativas, ¿ya? Y el reclutamiento mixto, obviamente, es lo que hablábamos de conjugar y en este caso eh, posicionar competencias entre candidatos desde afuera con los de dentro, ¿cierto? Y ahí desprender el más idóneo. Yo creo que el mixto es un buen proceso, ¿ya? Pero obviamente también requiere de mayor inversión de tiempo, ¿cierto? Y también jugáis un poco con la ilusión de tus trabajadores desde dentro de la compañía, ¿ya? Porque finalmente los puedes hacer parte de un proceso y si finalmente el candidato más idóneo está afuera, créeme que el candidato que estaba desde dentro va a quedar sumamente desmotivado. ¿Ya? Entonces puede ser contraproducente, pero bueno, son hoy día conceptos del reclutamiento que están insertos dentro de las organizaciones y se aplican y se ocupan bastante, ¿ya? Así que es importante manejarlo, saberlo y cuáles son las cosas positivas y negativas que nos pueden entregar en la medida que los vamos aplicando, ¿ya? La carrera corporativa o evaluación de desempeño, como se le llama habitualmente en el mercado, esta es una herramienta de gestión, chiquilla. Ustedes tienen que saber lo que es una evaluación de desempeño. Finalmente yo trabajo, ejecuto un cargo y eso desemboca obviamente en los objetivos que el cargo me plantea, que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, ¿ya?
y después de eso, obviamente, todo se conjuga y se tabula finalmente en una evaluación de desempeño, en donde obviamente van a evaluar cómo lo hice, si logré los objetivos que me plantearon desde principio de año, ¿cierto? Si los números están a favor o en contra, ¿ya? La evaluación de desempeño es súper preponderante para efectos de mejoras salariales, de cambios de cargo, ¿cierto? De promoción y traslado, hay un sinfín de aristas que se pueden conjugar en la evaluación de desempeño. Pero principalmente la evaluación de desempeño, ¿sí? Cuénteme. Una pregunta, ¿acá las evaluaciones de María. desempeño las hace solo el analista o las hace el jefe de cada departamento? Depende, porque nosotros acá las evaluaciones de desempeño, se supone que una evaluación de desempeño debería estar hecha acorde al cargo, ¿ya? Porque finalmente yo un operativo no puedo evaluarlo como igual que un vendedor, porque el vendedor interactúa con gente y tiene Claro. obviamente procesos diferentes. Claro, la evaluación se hace dependiendo del cargo que esté desempeñando la persona, exacto. Exactamente. Pero acá todo eso lo hace el área de recursos humanos. Sí, todo debería salir de ahí, pues finalmente todas las evaluaciones de desempeño, No obviamente... lo hace su supervisor inmediato. Lo que pasa es que en mi país, un ejemplo, por decirte, el gerente de finanzas evalúa su personal a cargo y entrega esa información al área de recursos, a la gerencia de recursos humanos para que todas esas evaluaciones estén en el expediente de cada trabajador, ¿sí? Porque si hay un supervisor que es inmediato, es ese supervisor el que está ahí, el que está viendo el trabajo que está realizando la persona. Sí, está bien, está el área de recursos humanos, pero el analista de recursos humanos no está, por decirte, en el departamento de la gerencia de finanzas o no está en la bodega, no está supervisando esos trabajadores. Claro, efectivamente como tú dices, pero cuando obviamente una evaluación de desempeño no se hace de una semana a otra, una evaluación de desempeño por lo menos requiere unos 7, 8 meses de trabajo, ¿ya? Por lo menos acá en Chile lo estructuramos de esa manera. Mira, te explico. En mi país por lo menos lo hacen, bueno, incluso yo lo hice porque tuve personal a cargo en el área de compras, finanzas compras, y cada 3 meses tenía que hacerles una evaluación. A cada uno de los que estaban dentro de mi departamento y tenía que entregarlas cada 3 meses a la gerencia de recursos humanos. Sí, o sea, recursos humanos sí tenía esa información, pero era porque el jefe inmediato de cada área la entregaba. Perfecto, claro. Si bien es cierto, también es viable que un jefe de área pueda ejecutar y obviamente analizar las labores que en este caso, su subalterno está cumpliendo. Pero finalmente, cuando uno en términos genéricos va a aplicar una evaluación de desempeño, punto 1, para que sea transparente y tiene que ser transversal. Las evaluaciones de desempeño tienen que ser transversales. O sea, en este caso, si yo tengo una compañía y hay 100 trabajadores, yo tengo que aplicarle la evaluación de desempeño a los 100 trabajadores. ¿Ya? No puedo pedirla solamente a un área puntual. Entonces, no, todas las áreas la entregaban, ¿sí? Todas las áreas la entregaban. Y claro, y las trabajaban obviamente cada jefe de área, ¿no? O sea, sí. digamos que no tenían una estructura general. Sí, no, cada jefe o gerente de área las entregaba y se reunía con el gerente de recursos humanos a discutirlas y qué sé yo, a entregar la información como tal, y le entregaba la información y todo, pero como tal no las hacía la gerencia de recursos humanos. Bueno, en la empresa donde me desempeñé, sí, en mi país. No sé si es porque era una empresa grande con tantos departamentos, tantas gerencias y era un ente público además. Sí, sí, puede ser, claro. O sea, puede que sea viable, pero acá la estructura que se usa es diferente, ¿eh? Porque finalmente acá, si bien es cierto, tú en una evaluación de desempeño también tienes que poner características técnicas que tienen que estar abocadas a las competencias organizacionales, ¿ya? Finalmente los objetivos organizacionales son uno y los objetivos del cargo son otro. Entonces en una evaluación de desempeño tú tienes que conjugar los dos. Si bien es cierto, tú tienes que cumplir con tu labor que está estructurada de esta manera y los objetivos son estos, también hay objetivos organizacionales, que esos son genéricos. Si bien es cierto, yo podría ejecutar una evaluación de desempeño con objetivos organizacionales que al ser transversales son los mismos para todos los cargos, pero obviamente también tiene que ir una parte importante de la evaluación de desempeño en donde yo evalúo tu desempeño en tu cargo puntual. Entonces, para hacer ese levantamiento y obviamente para ejecutar esa herramienta de buena manera y para que sea transparente y sea ejecutada de buena manera y de manera profesional, tú tienes que hacer por lo menos un trabajo, yo me atrevería a decir que de 6, es un análisis que tiene que hacerse anual. Entonces, como se tiene que hacer anual, requiere de un trabajo de mínimo 6, 7 meses. O sea, tú no podés preparar una evaluación de desempeño sin tener todas las aristas importantes de cada cargo. Y si nos abocamos a una empresa de 100 personas, lo más probable es que nos veamos
por lo menos con un análisis de más de 30, 40 cargos, ¿cierto? Bueno, sí, analistas, me imagino que en la empresa donde me desempeñé también lo hacía cada gerente de área, porque imagínate, éramos 800 trabajadores. Uy, eran hartos, claro. O sea, Claro, entonces, claro, o sea, si tú me dices que vamos a hacer una evaluación de desempeño para 800 trabajadores, por lo menos debe ser un año de trabajo y debe ser de un equipo completo, o sea, en exactamente. donde, claro, tenéis que ejecutar Entonces, habitualmente. por eso era que lo hacía cada jefe de departamento o bien gerente, y luego se reunía posteriormente con el gerente de recursos humanos para terminarla, pero ya llevando como un material de apoyo, ¿sí? Claro, sí, igual puede ser una arista importante. También hoy día, por lo menos en Chile, tiene las posibilidades de ejecutarlo y externalizarlo. Ya también hay así como hay empresas que de manera externa se preocupan de generar el reclutamiento y selección y el levantamiento de descriptores y perfiles, también te hacen las evaluaciones de desempeño. Entonces, que hay profesionales que están dando vueltas por todas las áreas, obviamente, y analizando cada uno de los cargos. Claro, Ya. pero para hacer una evaluación de desempeño, bueno, la evaluación de desempeño también hay evaluaciones de desempeño que son de 90, 360 y 180, entonces hay diferentes herramientas de medir, y diferentes herramientas que nos permiten medir y ver el alcance, obviamente, de esa medición, ¿ya? Cuando es la 360 chiquilla es la global, es la que envuelve todo, o sea, yo tengo que, para obviamente evaluar el desempeño de este trabajador, tengo que preguntarle hasta al proveedor, cuando el proveedor no tiene mayor incidencia, pero en la herramienta más completa siempre nos piden hasta el análisis externo del mismo cargo, ¿ya? Bueno, igual lo vamos a ir revisando, pero es bueno siempre tocar esos puntos, chicas, porque finalmente, bueno, si bien es cierto, puede que tenga un punto de convergencia entre lo que se hacía en su país, en este caso, María, y cómo se hace en Chile. Es que incluso por eso me motivé a hacer el curso, porque es que sí Claro. hay diferencias y... Sí, hay diferencias, pero digamos que en términos conceptuales apunta a lo mismo, porque finalmente uno tiene que siempre en la evaluación de desempeño conjugar los objetivos organizacionales versus los objetivos propiamente tal del cargo. Sí, Claro. eso sí, eso sí. Perfecto. Ya, chicas, seguimos avanzando. Gracias. De nada. Eso era lo que es la evaluación de desempeño, chicas. Seguimos avanzando. Aquí están los tipos de evaluación de desempeño que yo les comentaba que recién hablábamos con María, ¿ya? Tenemos la 180, ya que la 180 abarca jefes directos, compañeros y clientes, en donde yo obviamente para ejecutar una evaluación de desempeño, yo le tengo que preguntar al jefe directo, al compañero y al cliente, ¿cierto? Sobre si el trabajador obviamente tiene un desempeño, destacable, un desempeño medio o un desempeño insuficiente, ¿ya? Tenemos la 360, que la 360 es la que les decía yo, que es la integral, la integral circular y tiene participación completa. Finalmente, si yo voy a hacer una evaluación de desempeño de un vendedor, voy a tener que evaluar al cliente del vendedor, voy a tener que evaluar al par del vendedor, voy a tener que evaluar al jefe, al subalterno, voy a tener que evaluar hasta el proveedor, hasta el que no tiene interacción con él, lo voy a tener que, obviamente, entrevistar y preguntarle si efectivamente este vendedor, obviamente, cumple a su cargo a cabalidad, si efectivamente ejecuta las tareas de buena manera, ¿cierto? La 360 es la más completa y también es la más difícil de evaluar, ¿eh? Porque si vamos a ejecutar una herramienta de evaluación que esté abocada a la 360, tiene que ser un trabajo sumamente arduo y súper completo. Y la gestión por objetivo. Finalmente, la gestión por objetivo está netamente abocada al logro, al desempeño real y las metas, ¿ya? O sea, los logros que tiene el cargo, ¿cierto? El desempeño real, o sea, lo que habitualmente, no sé, de 9 a 6 ejecuta este trabajador, y las metas. Finalmente, no sé, si es vendedor, las metas siempre son numéricas. Entonces, si obviamente llega a las metas, quiere decir que está cumpliendo, ¿cierto? Esa es gestión por objetivos. Estas son las evaluaciones de desempeño y como herramientas de gestión más destacables. La 180, la 360 y la gestión por objetivos, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Inducción. Me imagino que todas han entrado obviamente a una empresa, ¿cierto? Y cuando uno entra a una empresa, ¿cierto? Lo presentan, lo hacen entrar, obviamente le dan una breve charla, ¿cierto? Le hacen una inducción en la cual obviamente le indican cómo se formó la empresa, cuáles son los orígenes de esta empresa, ¿cierto? Para que tú te empapes, obviamente, y entres camiseteado a la empresa. Y por eso es tan importante la inducción, ¿ya? La inducción siempre, habitualmente la inducción se divide en dos estructuras, ¿ya? Una es corporativa y la otra es específica, ¿ya? La corporativa siempre contempla la misión y la visión de la organización, ¿cierto? En donde yo obviamente hablo de la misión, ¿cierto? No sé, la misión de esta empresa es obviamente entregar el mejor servicio a sus clientes, ¿cierto? Y la visión puede ser proyectarse hacia el futuro como una de las compañías líderes del mercado, ¿ya? La visión siempre apunta es cómo la empresa se posiciona hacia el futuro, y la misión es la razón de ser de la compañía, ¿ya?
es súper importante que entiendan eso. Las inducciones siempre se dividen en dos aristas. Ahora usted la puede dividir en 3, en 4, como usted organizacionalmente, usted lo estructura, ¿ya? Pero no se pueden topar con una inducción que no tenga como contenidos mínimos la corporativa y la específica, ¿ya? En donde en la corporativa te hablan de la misión y la visión y los objetivos organizacionales. ¿Cuáles pueden ser los objetivos organizacionales? Obviamente, no sé, este año generar el doble de utilidades del año anterior, ¿cierto? Obviamente capacitar el mayor porcentaje de trabajadores que el año anterior. Ya todos los objetivos organizacionales apuntan a un crecimiento, ya sea el desarrollo económico o funcional, ¿ya? Y lo que es inducción específica, obviamente la inducción específica es el descriptor de cargo, en donde yo te entrego el descriptor de cargo, ¿cierto? Tú entraste, tú eres el asistente de recursos humanos que acabo de elegir, tú partes conmigo hoy día y aquí está tu descriptor de cargo, ¿ya? Esa es la primera parte de la inducción específica y después viene la capacitación y el seguimiento. La capacitación y el seguimiento, obviamente la capacitación se hace en el puesto, ¿cierto? Usted se sienta, se instala, le entregan su equipo, le dan obviamente las claves de acceso para que pueda obviamente ya empezar a interactuar con la información del mismo cargo. Y después de esto viene el seguimiento, o sea, yo habitualmente tengo que hacer un seguimiento semanal, no sé, diario, mensual, depende de cuánto dure el cargo también, en donde obviamente voy evaluando si el trabajador va adquiriendo los conocimientos necesarios y está ejecutando las tareas de buena manera, ¿ya? La inducción es sumamente importante, chicas, sobre todo por el tema motivacional para los trabajadores hoy día, ¿ya? Es súper importante dar una buena inducción, ¿cierto? Para que el trabajador desde ya se sienta cómodo y se sienta parte de, pues, se sienta que es parte de la familia, ¿ya? Siempre, obviamente, yo le estoy dando la arista desde el recurso humano, ¿ya? Porque así tenemos que tratar a los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué es relevante la inducción? Porque la inducción nos motiva, ¿cierto? Nos compromete y nos inserta. ¿Por qué nos motiva? Porque obviamente cuando a mí me muestran que esta empresa, no sé, partió como por ejemplo Hewlett Packard o Apple, ¿cierto? Que son empresas que partieron en los garajes de los papás de estos fundadores, ¿cierto? Nosotros nos muestran ese video y decimos, oh, en realidad en el garage de su papá lo hizo posible, ¿cierto? Y yo soy parte de esta empresa hoy día que está a nivel mundial y tiene presencia en todos los países y tiene presencia en los 5 continentes. Claro, yo cuando a mí me muestran un video y me muestran dónde surgió todo y dónde partió y cómo están posicionados hoy día, claro que me motiva, ¿cierto? Me motiva a ser parte de esto, me motiva obviamente a cumplir a cabalidad con mis labores, porque quiero ser parte de esto también, ¿ya? Por eso es motivante y por eso es bueno hacer una buena inducción, para partir desde ya en las terminologías positivas, ¿cierto? Desde el punto de vista del trabajador hacia lo que espera de la organización, ¿ya? Compromete porque obviamente vas a tener un trabajador comprometido, ¿cierto? Que ya está camiseteado, ¿ya? Que se siente parte de y lo quiere hacer de la mejor manera, y también inserta, ¿ya? Porque obviamente siempre inserta nuevas personalidades, nuevos aportes, nuevos talentos, y eso es lo mejor de todo. Bueno, chicas, faltando 10 minutos para que terminemos, para mí es súper importante que igual ustedes entiendan que dentro de todos los conceptos que hemos visto y dentro de todo lo que vamos a seguir viendo en términos conceptuales del área de recursos humanos, las subáreas, las subdivisiones, ¿cierto? Y todas las labores que cumple un asistente de recursos humanos, siempre se nos generan dudas, ¿ya? Y en base a esas dudas también generamos preguntas, ¿ya? Y obviamente cuando tenemos dudas, más preguntas, siempre tenemos que tratar de generar una solución. Por eso para mí es tan importante que ustedes siempre generen preguntas, ¿ya? Y siempre véanlo desde este punto de vista, la pregunta tonta no existe, ¿ya? Es mucho más tonto quedarse con la pregunta y no hacerla, y no ejecutarla, ¿ya? Así que yo las invito a que si tienen dudas en cuanto a todo lo conceptual que hemos podido revisar, por favor pregunten, chiquillas, hay que ir aclarando dudas, ¿cierto? No tengan miedo de decir, oiga, no entendí este concepto, oiga, me lo voy a explicar, oiga, podemos tocar este concepto de nuevo, oiga, me lo puede explicar de esta manera, ya, porque yo no tengo problema en que lo podamos abordar de otra manera, ¿ya? Creo que es la única forma también de que lo podamos entender, ¿ya? Y entre más discutamos los temas también, más vamos a ir adquiriendo los conocimientos en relación a esos puntos que vamos a ir tocando, ¿ya? Ya, chicas, con esto terminamos la presentación de hoy, que la presentación obedecía netamente a los conceptos que acabamos de revisar, que fue lo que es la estructura organizacional, ¿cierto? Lo que es el descriptor de cargo y el perfil de competencias, lo que son las etapas del proceso de selección, el análisis curricular, la selección por competencias, los tipos de pruebas psicolaborales a los cuales podemos estar sometidos en un proceso de selección, el reclutamiento, ¿cierto? Que es interno, externo y mixto, carreras corporativas, cómo podemos generar carreras corporativas, ¿cierto? La evaluación de desempeño, que finalmente tocamos una arista importante de la evaluación de desempeño, la inducción específica y corporativa, ¿ya? Fueron los conceptos que nosotros analizamos hoy día, ¿ya?
Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda, chicas, porque nuestra clase termina a las 9 para yo poder mostrarles cómo funciona el aula virtual, ¿ya? Ya, así que siguen viendo siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Súper, súper bien. Ya, chicas, yo voy a abrir el aula virtual de nuestro curso, ¿ya? Este es nuestro curso, ¿ya? Como pueden ver, estoy en el tablón principal, ¿ya? Si yo me voy al tablón de clases, ustedes podrán ver que yo activé un módulo que se llama módulo número 1, en donde obviamente está el material de apoyo, que lo subí con la clase, obviamente material de apoyo, clase de 12 del 5 del 2021, que es la clase de hoy, ¿ya? En donde obviamente ustedes pinchan acá, y aquí yo les pongo que es un material de estudio. Ustedes pinchan el PDF y van a ver que el PDF se abre obviamente con la estructura que es lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Que son las funciones del asistente de recursos humanos, ¿cierto? Lo que es una estructura organizacional, lo que es un organigrama, los descriptores y perfiles, ¿cierto? Perfil de competencias, etapas del proceso de selección, ¿ya? Entrevista, incorporación, valoración. Si bien es cierto, yo les expliqué de manera conceptual todos estos conceptos que estamos viendo acá, que son de la etapa del proceso de selección, acá ustedes lo pueden encontrar de manera técnica, ¿ya? La explicación técnica del concepto, ¿ya? ¿Cierto? Obviamente las pruebas psicolaborales, el test Rocha que apunta, ¿cierto? Aquí apunta el test de las gráficas, ¿cierto? El de Max Luxer también y el de las pruebas de seguro. Y el reclutamiento. Inducción, también aparece todo lo que nosotros acabamos de ver, pero en terminología técnica, ¿ya? La pueden siempre desprender de acá. Yo constantemente voy a subir material de apoyo, ¿ya? El material de apoyo siempre va a estar, obviamente, yo me atrevería a decir que horas antes o tal vez hasta un día antes de la clase, ¿ya? Siempre mi idea es subirlo antes para que ustedes obviamente lo puedan evaluar, lo puedan leer. Yo entiendo que en los tiempos de hoy es complicado, más para ustedes, que muchas deben ser mamá, tal vez, ¿cierto? Tienen otras labores y todo el tema. Entonces, en ese aspecto yo igual soy sumamente empático con ustedes, ¿ya? Sé, me puedo poner los zapatos de ustedes, así que no hay problema. Pero igual revísenlo cuando puedan, ¿ya? Si tienen un minutito, 2 minutitos, siempre tengan en este caso, dense el tiempo de poder descargar el archivo y echarle un ojo mínimo, ¿ya? Como pueden ver, yo acá programé la presentación que acabamos de ver hoy día para que se active mañana, ¿ya? Así que mañana, en el transcurso de la mañana, se les va a activar la presentación. Entonces ustedes obviamente la pueden descargar, ¿cierto? Y en el momento que la descargan la pueden revisar también. Bueno, también en este caso Gaylin, que es la supervisora a cargo en este caso de mí, que yo soy el relator, ella también va a subir la clase grabada mañana, así que también la pueden obviamente también tener acceso libre a la clase grabada, que va a estar dentro del mismo módulo, ¿ya? Acuérdense, siempre entren acá a tablón de clase, módulo 1, y aquí van a estar las cosas que vamos subiendo, ¿ya? Yo también, chiquillas, les voy a dejar en un ratito más, les voy a subir una pregunta al aula virtual, ¿ya? Una pregunta que ustedes tienen que responder, obviamente, porque yo les voy a dar un plazo, ¿ya? Este plazo va a estar hasta el viernes, ¿ya? Y tienen que responder esta pregunta. Va a ser una pregunta de selección múltiple, en donde les voy a dejar, obviamente, todas las opciones y ustedes tienen que elegir la opción correcta, ¿ya? Es importante que hagan estas preguntas y las vayan respondiendo, ¿ya? Porque así, en términos conceptuales, yo sé que, obviamente, pusieron atención y también que los conceptos fueron adquiridos, ¿ya? Cada vez que terminemos una clase, yo siempre les voy a subir una pregunta, a excepción de cuando tengamos una evaluación, ya sea el caso práctico, en este caso la prueba, ¿ya? Cuando tengamos una prueba ya concreta de los conceptos generales que estamos tratando, ahí yo no les voy a subir preguntas para no, obviamente, cargar los requerimientos estudiantiles, ¿cierto? Para que no tengan una sobrecarga. Solamente van a hacer los trabajos abocados a lo que son las pruebas y los casos prácticos, ¿ya? Pero cuando no tengamos clases normales, siempre les voy a subir una pregunta ahí para que ustedes puedan responder y la pueden hacer obviamente a través del aula virtual, ¿ya? Como pueden ver también, bueno, yo les estoy mostrando el aula virtual desde el punto de vista del relator, que en este caso la mía tiene otras características, pero aquí siempre voy a subir todo, ya obviamente yo acá tengo las que hasta el momento están obviamente con su aula virtual, ¿ya? Para mí es importante, chicas, que igual ustedes se registren acá en el aula virtual, porque yo acá hago las calificaciones, ya yo les voy a mandar las preguntas, los casos prácticos, y todo se lo voy a hacer a través del aula virtual, ¿ya? Y acá obviamente yo, en este caso como profesor, voy a poner las evaluaciones, ¿ya? Así que en ese aspecto estamos súper bien, chicas. Quiero saber si se les generan dudas, consultas en base a los términos que tocamos hoy día, a todos los conceptos que abordamos, ya que tienen que ver con el reclutamiento y selección y todo lo que corresponde al desarrollo organizacional y al inicio de la relación laboral, ¿ya?
También quiero dejarles súper claro, chiquillas, que obviamente, si bien es cierto, vamos a generar pruebas y vamos a generar también trabajos y van a estar obviamente sujetas a cierta fecha de entrega. También quiero que entiendan que yo también voy a tener obviamente cierta tolerancia en relación a que si se les generó algún problema, ¿cierto? Hubo un corte de luz o cualquier cosa que se les pueda dar, no tengan problema en escribirme y yo puedo ampliar el plazo, ¿ya? Si se ve muy complicada en este caso. Y también les dejo abierto mi número de teléfono si me quieren escribir de manera personal o de manera grupal, no tengo problema en responder sus preguntas, obviamente, y todas sus dudas y consultas que sean generadas en base al contexto que estamos trabajando, que es el asistente de recursos humanos. ¿Ya? Ya, chicas, agradecerles la paciencia, el tiempo, ¿cierto? Espero, el lunes creo que tenemos clases nuevamente, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Perfecto. Sí, el lunes. Perfecto, el lunes vamos a abordar ahí, obviamente, otras terminologías que también espero que sean también de manera didáctica, que podamos conversarla e ir tratándola en el camino, ¿ya? José, ¿nos vas a mandar el link para ver lo que era la parte para, tú nos comentaste de donde nosotros buscamos el sitio para trabajar, Index, parece más? Sí, claro, yo les voy a mandar, sí, les voy ¿Por a... WhatsApp o acá en el mismo No, aula virtual? se los voy a mandar al WhatsApp. Les voy a mandar Ya. el link directo para que obviamente ustedes se ingresen a Indet y van a ver que Indet les va a centralizar obviamente Indet como que codifica según los patrones que ustedes buscan. Entonces desprende de todos los sistemas de anuncios laborales y se los centraliza y les manda un correo. Así que les voy a enviar ese link porque creo que hoy día es uno de los portales más preponderantes. Ahí hay mucho trabajo, chiquilla. Así que Y nos les voy a hablaste mandar de un ese link. diccionario también. Sí, el diccionario de competencias, pero ese diccionario de competencias yo se los voy a hacer entrega cuando les haga el caso práctico, porque ese diccionario ustedes lo van a ocupar para hacer el descriptor de cargo y el perfil de competencias de lo que es un asistente de recursos humanos. Ya. ¿Ya? Así que ahí les voy a compartir el de la Martita Ale, que van a ver que aparte de ser una gran escritora, ella es muy capa en recursos humanos. Muchas gracias. Feliz Ya, noche. chicas, igual, Saludos que a estén muy todas. bien. Listo, que estén bien. Igual, Chao, chao, chao. cuídense, que les Chao, vaya muy chao, bien. chao. Chao, chao.